es que es un contrato en el cual se transmite un bien, pero no se transmite la propiedad, sino únicamente el uso. Solo el uso es el único lo único que se transmite en este tipo de contratos. Es, como les decía, un contrato muy usual, es un contrato muy antiguo, un contrato que viene desde la época primigenia y que ha tenido una evolución. El antecedente más directo que tenemos en lo que es el arrendamiento es el contrato de locación, compañeros. El contrato de locación era un contrato que se celebraba en tiempo de los romanos. Recordemos que el Imperio Romano tuvo una gran influencia de tipo militar, de tipo cultural, y la situación jurídica no es algo que esté aislado, sino que también fue un punto en el cual ellos tuvieron gran influencia, que ha llegado hasta nuestros días. En esa época, el contrato de locación incluía el arrendamiento de cosas, el arrendamiento de servicios, arrendamiento de obra, que es el antecedente más directo que tenemos del contrato de arrendamiento. La definición de este contrato, compañeros, nosotros lo podemos encontrar en el artículo 1880 de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1880, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero e en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada, compañeros. Entonces, el arrendamiento está conformado básicamente por dos partes contratantes. El arrendante, compañeros, que es el que otorga un bien en arrendamiento o alquiler, y el arrendatario, que es el que va a alquilar o arrendar un bien. Esas son las partes contratantes que participan dentro del contrato, compañeros. A eso es a lo que se refiere, porque ya veremos más adelante que el mismo código hace referencia a arrendante y a arrendatario. Entonces, ese es el nombre que llevan los sujetos. Fíjense que aquí en el artículo 1125 establece la obligación de inscribir el arrendamiento dentro en el registro general de la propiedad. Lo único es que aquí dentro de la diapositiva hay un error, porque el inciso no es el inciso 5, sino es el inciso 2 del artículo 1125, que dice, en el registro se inscribirán, numeral 2, los títulos traslativos de dominio de los bienes inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbres y cualquier otro derecho reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Entonces, en este caso, compañeros, este tipo de contrato, como hace referencia a bienes inmuebles, tendrá que ser inscrito en el Registro General de la Propiedad. Si se va a inscribir en el Registro General de la Propiedad, debe de realizarse en escritura pública. Los contratos que deban de inscribirse en los distintos registros deben de llevarse a cabo en escritura pública. ¿Cuáles son los bienes que se pueden dar en arrendamiento, compañeros? De conformidad con el segundo párrafo del artículo 1880, los bienes que se dan en arrendamiento son
todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. No fungibles son aquellos que no se deterioran, compañeros, como los bienes inmuebles. Esos son los bienes no fungibles. Entonces, ese párrafo es el que nos establece qué bienes pueden ser objeto del arrendamiento. Como les decía, el arrendamiento es un contrato muy usual, también conocido como alquiler, ¿verdad, compañeros? Este contrato, al igual que la mayoría de contratos, tiene derechos, tiene elementos muy especiales, ¿verdad, compañeros? Tiene también los elementos esenciales comunes, que son la capacidad, el objeto y el consentimiento. Tiene el consentimiento, la capacidad, que es la capacidad de ejercicio para poder desarrollar un contrato de estos, y el objeto, que es la realidad material, que va a ser sujeta a las distintas obligaciones. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Como en la mayoría de contratos, hay excepciones o situaciones especiales en relación al arrendamiento. Dentro de las excepciones tenemos la establecida en el artículo 1882. ¿Se recuerdan que cuando vimos la compraventa, se estableció que la compraventa no podía en determinado momento realizarse entre cónyuges, ¿verdad? Era una prohibición. En este caso es una situación un poco distinta. Dice el artículo 1882. El marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de 1 año. Entonces tienen que darse estas características y la característica temporal para que se solicite el consentimiento. Es una situación excepcional dentro del arrendamiento, compañeros. Es una cuestión especial. También en relación a los copropietarios, a los comuneros, como se les denomina también, cuando hay varios copropietarios que comparten propiedad sobre un bien inmueble. No puede uno de ellos dar en arrendamiento todo el bien. Tienen que comparecer todos los copropietarios a dar en arrendamiento el bien. Y dice el artículo 1883, el copropietario de cosa indivisa no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. Es decir, con el consentimiento de todos, como todos son propietarios, ¿verdad, compañeros? Todos tienen que comparecer a otorgar el bien en arrendamiento. ¿Y quiénes no pueden tomar en arrendamiento? Generalmente son personas que tienen intereses sobre los bienes que se van a arrendar o alquilar. El artículo 1884 establece: no pueden tomar en arrendamiento, primero, los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. Segundo, el mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de este. Y tercero, los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que intervienen por razón de su cargo. En este caso, compañeros, tienen que ver los intereses que tengan sobre los bienes que van a ser objeto del arrendamiento, ¿verdad? Básicamente a eso es a lo que se refiere este artículo, en 1884. Y también se toma como una cuestión excepcional. ¿Cuáles son los elementos del arrendamiento? Ya habíamos visto que los elementos, posee los elementos esenciales comunes, que son el consentimiento, el objeto y la capacidad, pero también tiene elementos especialísimos, compañeros. Están los elementos especiales y los elementos especialísimos. Los elementos especialísimos son aquellos que solo aparecen en un determinado contrato. En este caso, los elementos especialísimos son 2. La renta, que es ese dinero que se va a pagar por hacer uso del bien,
que ese es un elemento que solo tiene este contrato y que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1880, dice: la renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada, compañeros. Debe ser determinada y cierta, es decir, no puede ser simbólica, no puede en determinado momento aparecer de una manera donde no haya certeza de la existencia de la renta, porque de lo contrario, entonces el contrato pues ya perdería uno de sus elementos especialísimos y ya no nace a la vida jurídica. Tendría esa particularidad. Entonces, por eso es que la ley establece esa situación, que debe ser específicamente determinada y debe ser cierta, ¿verdad? Para evitar que existan simulaciones o cosas como esas, ¿verdad? Luego tenemos el plazo. El plazo es el lapso temporal en el cual se va a utilizar el bien. Es decir, el plazo temporal dentro del cual se va a ejecutar el arrendamiento. Veamos el artículo 1886, compañeros. Dice el artículo 1886, el plazo del arrendamiento será fijado por las partes, es decir, los contratantes van a decir qué plazo va a tener. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Les comentaba al inicio de la clase lo importante que era distinguir en quién es el arrendador y quién es el arrendatario. ¿Verdad? Arrendador es el que está otorgando el bien en alquiler y el arrendatario el que lo alquila. Entonces aquí, aparte del plazo, establece otra figura, el derecho de tanteo. El derecho de tanteo es el derecho de preferencia, compañeros. Es decir, si yo estoy alquilando un bien y se va a renovar el plazo, yo tengo preferencia sobre los otros solicitantes, sobre las otras personas que quieren arrendar el bien, porque yo soy el que lo está arrendando en ese momento. Entonces eso se le denomina derecho de tanteo o derecho de preferencia. El artículo 1887 establece: vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que hay una renovación tácita. Es decir, yo no digo nada, no solicito que se me entregue el bien, pero sí acepto la renta. Entonces, y la otra persona continúa usando el bien. Entonces, tácitamente se renova el contrato por un tiempo, ahora sí, indeterminado. ¿Qué características tiene este contrato, compañeros? ¿Cuáles son las características que posee? Como ya vimos, tiene un papel fundamental el consentimiento. Entonces, el contrato es consensual. Las partes pueden llegar a un acuerdo y pactar las condiciones del contrato, media vez no vayan en contra de lo que establece la misma legislación. El contrato también es oneroso, compañeros. Es decir, hay situaciones de tipo pecuniario como el pago de la renta. Entonces, por eso también se le considera oneroso. Es bilateral, es un contrato bilateral, porque tanto el arrendante como el arrendatario tienen derechos y obligaciones, compañeros.
ambas partes, que pueden en determinado momento constituirse de manera casi que simultánea. Al momento de constituir el contrato, hay derechos y obligaciones por parte del arrendatario y por parte del arrendador. Por eso se le considera como contrato bilateral. Y de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir que es de tracto sucesivo? Tracto sucesivo, compañeros, es cuando hay una serie de etapas, una a continuación o inmediatamente después que la otra. Hay de tracto sucesivo y de tracto instantáneo. Tracto instantáneo es cuando solo hay un acto, pero este contrato es de tracto sucesivo porque hay que pagar la renta. Entonces se paga durante un determinado tiempo. Por eso se le considera de tracto sucesivo, como que si estuviera pagándose, no como que estuviera, se está pagando durante un determinado tiempo, supongamos mes a mes. Entonces por eso se le considera de tracto sucesivo. Entonces ya vemos que este contrato, el arrendamiento, es consensual, oneroso, bilateral y de tracto sucesivo. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene cada una de las partes, compañeros? Las obligaciones del arrendador o arrendante. La principal obligación que tiene el arrendador o arrendante es entregar el bien, ¿verdad? El bien que va a ser objeto del arrendamiento. El artículo 1897, por favor, compañeros, del Código Civil establece lo siguiente. El arrendador está obligado a entregar la cosa en estado de servir al objeto del arrendamiento. Es decir, debe de funcionar, ¿verdad? La entrega debe hacerse inmediatamente si no se fija plazo, pero si el arrendatario debe pagar la renta anticipadamente o prestar garantía mientras no cumpla estas obligaciones, no estará obligado el arrendador a entregar la cosa. O sea, esa es una excepción. Pero debe de establecerse, debe de entregarse el bien y debe de establecerse cuáles son las limitaciones, anotaciones o gravámenes o vicios ocultos que posee el bien. A eso se refiere, ¿verdad? Debe de hacerse constar. ¿Por qué debe de hacerse constar, compañeros? Porque de esa manera se establece las condiciones en las que está el bien y si se va a poder desarrollar correctamente el arrendamiento. El artículo 1900, compañeros, del Código Civil establece: si la cosa se destruye antes de la entrega en su totalidad o de modo que quede inútil para el propósito del arrendamiento, sin culpa del arrendador, no tendrá obligación de indemnizar al arrendatario, pero devolverá la renta si se hubiera anticipado. Fíjense que el hecho de hacer constar en qué condiciones se encuentra un bien no solo opera para contratos donde se traslada el dominio, sino también en estos contratos traslativos de uso, porque si no, ¿cómo voy a alquilar un bien, una casa, por ejemplo, y la casa se está cayendo a pedazos? No se puede vivir ahí o no se puede colocar algún tipo de negocio. Eso es una situación que debe de hacerse constar, debe de establecerse, compañeros. Entonces, es algo necesario porque se debe de garantizar también la pacífica y pública posesión que en determinado momento tenga la persona que alquila el bien. Entonces, por eso debe de mantenerse, debe de establecerse, debe de comentarse la situación a la persona que alquila el bien. Ahora, ¿cuál es la obligación del arrendatario? Ya vimos que la del arrendador o arrendante es entregar el bien para que se pueda realizar. Pero del arrendatario
debe de pagar la renta. Se debe de pagar la renta. Esa es la obligación principal. Veamos el artículo 1905, por favor, compañeros. Dice el artículo 1905, no es válida la estipulación de que el arrendatario pagará la totalidad de las rentas por devolución de la cosa antes del vencimiento del plazo, salvo lo dispuesto en el artículo 1888. Fíjense que esto se trae a colación porque en determinado momento, si se devuelve el bien, no es de conformidad con la propia ley, no es conveniente, no es legítimo en determinado momento consignar dentro del contrato que se deben de pagar todas las rentas si se devuelve el bien, a menos que sea dentro de un plazo forzoso, compañeros, de un plazo forzoso como el que se establece en el artículo 1888. Dice el artículo 1888, en los arrendamientos cuya duración se cuenta por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación que terminará el contrato cuando se acaben los años forzosos. Pues esto se lleva a cabo cuando hay un plazo forzoso en el arrendamiento. Pues generalmente a veces, pero se puede poner, serán 3 años forzosos y luego los años voluntarios que se consideren. Entonces, por eso es que en determinado momento el legislador consignó esta situación dentro del código. El artículo 1907, compañeros, del Código Civil, establece a qué está obligado el arrendatario, las obligaciones. Dice, el arrendatario está obligado, primero, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido y, a falta de convenio, para el que corresponda según su naturaleza y destino. Tiene que estar establecido en el contrato. Si no está establecido, pues es para lo que la naturaleza del bien otorga, ¿verdad? No se va a hacer uso de algo para lo cual no va a funcionar porque la misma naturaleza del bien no lo permite. Segundo, a responder de todo daño o deterioro que el bien arrendado sufra por su culpa o la de sus familiares, dependientes y subarrendatarios, así como los que causen los animales y cosas que en ella tengan. Y tercero, a devolver la cosa al terminar el arrendamiento en el caso en que se le entregó, salvo los desperfectos inherentes al uso prudente de ella. Si la entrega se hizo por inventario, la devolución deberá hacerse de conformidad con el mismo. Deberá celebrarse también otro inventario. Entonces, eso es parte de las obligaciones que el arrendatario tiene. Entonces, en determinado momento, hay que referirse al pago de la renta como la principal obligación. Hay otras obligaciones como las que se mencionan aquí, pero la obligación principal es pagar la renta. El artículo 1906, compañeros, establece también si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso. Es decir, si hay algún impedimento. Y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que a falta de acuerdo fijará el juez. Entonces, si en determinado momento hay un impedimento, el impedimento puede impedir que se pague la renta, ojo, que la misma disminuya, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo, ya será a nivel judicial. Un juez será el que tendrá que establecer cuál será la renta. En ambos casos, si el impedimento dura, dice el segundo párrafo del artículo 1906, dura más de 2 meses, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. Es decir, se celebró un contrato de arrendamiento, pero hay un impedimento y no se puede celebrar. Y si dura más de dos meses, entonces terminemos con el arrendamiento. Porque no puedo desarrollar el contrato, no puedo desarrollar el arrendamiento, ese alquiler no lo puedo llevar a cabo.
Por eso es que debe de establecerse esta situación o puede en determinado momento surgir. El artículo 1908 hace referencia a la obra peligrosa, compañeros. Dice, el arrendatario que establece en el inmueble una industria peligrosa tiene obligación de asegurarlo contra los riesgos que se originen en el ejercicio de esa industria, siendo responsables por los daños que cause si así no lo hiciere. Fíjense que hay una situación bien específica en este tipo de contratos, en la mayoría lo contiene, donde hace constar que si tiene algún tipo de sustancias peligrosas dentro del bien debe de, o ya sea evitarlo, está prohibido, o no, o asegurarlo, o en determinado momento evitar que las partes contratantes lleven a cabo algún tipo de trabajo que ponga en peligro el bien. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo, el artículo 1908. Recordemos que muchas veces el alquiler no solo es para vivienda, ¿verdad, compañeros? Sino para poner algún tipo de empresa o alguna situación. Sin ir muy lejos, se puede alquilar o arrendar para poner una oficina jurídica. Entonces, no siempre es para cuestiones de viviendas. Entonces, por eso es que la legislación hace referencia incluso a este tipo de cosas. Ahora vamos a ver un punto bien especial, compañeros, porque trae en determinado momento aparejado una serie de discusiones y es en relación a las mejoras que pueden desarrollarse en un bien inmueble. Porque ¿quién las debe de realizar? Deben de abonarse, se pagarán o no se pagarán. Entonces, las mejoras, artículo 1909. Primero tenemos las reparaciones locativas, compañeros. Dice, será de cuenta del arrendatario. Las reparaciones llamadas locativas serán de cuenta del arrendador si los deterioros provenientes de la mala calidad o en defecto de construcción de la cosa arrendada. Entonces, si en determinado momento se arrenda una casa, si la costumbre del lugar es que situaciones como pequeñas repellos de pared u otras circunstancias como que se pintura, entonces eso será a cargo del arrendatario. Pero si hay problemas de fondo en relación a la construcción en sí, ¿verdad? O la mala calidad de la construcción, entonces será por parte del arrendador, es decir, quien otorgó el bien en arrendamiento. En este caso, ¿qué se entiende por reparaciones locativas? Veamos el artículo 1910, compañeros. Dice, se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del lugar son a cargo del arrendatario y en general las de aquellos deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario, sus familiares o dependientes. Esas son lo que se conoce como reparaciones locativas. Pero hay otro tipo de situaciones que son las mejoras, compañeros. Las mejoras. Dice, artículo 1915. El arrendatario tiene facultad de hacer en la cosa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. Artículo 1916. ¿Cuáles son este tipo de mejoras? Este artículo, el artículo 1916, es el que contiene los tipos de mejoras que pueden desarrollarse en un contrato. Primero, mejoras necesarias, compañeros. Las mejoras necesarias son aquellas que tienen por objeto, según lo que dice el artículo, impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Si en determinado momento yo alquilo una casa, tiene un problema con los cimientos, yo podría hacer esta reparación para evitar que se destruya totalmente la casa. Segundo,
Son útiles cuando, sin pertenecer a las clases necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen. Supónganse que la casa no tenga un garage y yo se lo construyo. Entonces, realmente la casa no se va a destruir porque no tenga garage, pero sí va a aumentar su valor si se le coloca uno. Y tercero, y son de recreo cuando, sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. En este caso, puede ser que yo ponga algún tipo de maceta especial para poner plantas. Entonces esas son mejoras de recreo, compañeros, porque mejoran el ornato del bien. Ahora, una pregunta bien importante, compañeros. ¿Quién tiene que pagar esto? ¿Será abonable? ¿Será que si yo que estoy alquilando y lo hago, se podrá abonar eso? ¿A la renta? ¿Qué pasa en relación a eso? Veamos el artículo 1917, por favor, subrayen ese artículo, compañeros. Dice, ninguna mejora es abonable al arrendatario, es decir, a quien está alquilando, salvo convenio por escrito en que el dueño se haya obligado a pagarla. Si el dueño se obliga a pagar en determinado momento, entonces sí. Entonces, bueno, será abonable, pero de lo contrario no. Entonces hay que tener en consideración este tipo de situaciones, compañeros. Quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones necesarias o las locativas que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hacen por el arrendatario después de notificar al primero privada o judicialmente la necesidad de la reparación. El ejemplo que yo les ponía, hay un problema en los cimientos de la casa. Entonces le notifico al arrendante y yo, arrendatario, sí la puedo reparar y me la tienen que abonar, porque si no, se pierde el bien, se destruye. Entonces, por eso es tan importante este artículo, compañeros. Si en determinado momento dice, miren, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde se puede abonar esto? Yo lo haría, pero no sé si me lo va a abonar a la renta. Entonces, tiene que existir un convenio por escrito. Es decir, puede incluso ir dentro del contrato original, ¿verdad? Establecer que las mejoras que se desarrollen podrán ser abonables. Ahora, hay otra particularidad en relación a este contrato, compañeros, y es la forma en la que termina. Porque el contrato de arrendamiento puede darse por terminado o por rescindido, pero tiene que llenar con unas causales que la ley establece, tiene que cumplir con lo que el código establece. El artículo 1928 establece o nos dice, el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato, o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Artículo 1929. Termina también el arrendamiento. Primero, por convenio expreso. Segundo, por nulidad o rescisión del contrato. Tercero, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada. Y cuarto, por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Esto quiere decir que está sujeto en determinado momento a un proceso judicial, ¿verdad, compañeros? Y se quita el bien, se le retira al arrendante. Entonces se ve afectado el arrendatario. Y el artículo 1930, compañeros, establece, puede rescindirse el arrendamiento. Esto es aparte, no una terminación, sino una rescisión. Primero, si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Segundo, si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Tercero, si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta,
se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Cuarto, por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubiera celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Quinto, por subarrendar contra prohibición expresa del arrendador. Sexto, por usar el arrendatario la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. Y séptimo, por muerte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Fíjense, compañeros, que yo les comento esto, les establezco esto, porque la rescisión, ya lo habíamos visto, es cuando se deja sin efecto un contrato por celebrar uno nuevo, ¿verdad? Se celebra a través de otro contrato, se deja sin efecto. Pero aquí, básicamente, se tiene que cumplir cualquiera de estos numerales, de estos 7 numerales, para poder rescindir el contrato de arrendamiento. O sea, no solo es por mutuo acuerdo, sino que debe de cumplir con cualquiera de estos numerales. Eso es una situación muy importante en relación a el arrendamiento, si queremos dar fin al arrendamiento. Y por último, compañeros, del artículo 1931, al artículo 1941 están contempladas todas las condiciones para poder arrendar o alquilar viviendas, ¿verdad, compañeros? O locales. Tiene situaciones específicas en relación a ese tema. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, compañeros, alguna observación, alguna inquietud en relación al tema. Es un tema claro, amplio. licenciado, gracias. Muchas gracias, compañera. A ver, el compañero Luis Fernando Hernández. Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas Fíjese noches. que estaba verificando sobre el artículo 1887, Sí. en donde especificaba que si, por ejemplo, vencido el plazo del arrendamiento y el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, en cambio recibe la renta, se toma como un plazo del mismo contrato indeterminado, o sea, Sí. es indefinido sería ese contrato. Sí. Es un plazo indeterminado, que es cabal lo que dice el primer párrafo al final, pero por plazo ahora, indeterminado. Determinado. Ahora, por ejemplo, en este caso, si se recibe y todo eso y se toma como un plazo indeterminado, pero posteriormente como al mes o mes y medio, ambos deciden hacer un nuevo contrato, ¿sí es válido en este caso? En determinado momento tendrían que establecerlo por escrito. Terminemos de leer el artículo. Dice, la prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades de un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Con base en esto, lo que podemos nosotros establecer es que la voluntad de las partes está privando en este contrato. Es un contrato consensual eminentemente. Entonces, si va a celebrar otro contrato, no habría problema. Realmente, las mismas partes tendrían en determinado momento que dejar sin efecto el primer arrendamiento por alguna de las causales en las cuales se haya incurrido. Puede ser que sea por la terminación del arrendamiento, tal vez el plazo ya había terminado, o por convenio expreso, que es el numeral primero del artículo 1929, y luego celebrar el nuevo contrato, para que no tengan ningún problema. Perfecto, licenciado, le agradezco mucho. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra observación? A ver, el compañero José Armando Álvarez Zelaya. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Buenas noches, compañero. En dado caso, el arrendatario
tuviera hipotecada el inmueble y no le hace la notificación al arrendador y esta cae en, pues, en el proceso legal de que pueden quitar el inmueble por no pagar la hipoteca, ¿qué procede en ese caso con el arrendador? De que sí, él va al día en su contrato. Con el arrendatario. Ajá, correcto. Fíjese que lo que pasa es que en estos casos hay que establecer concretamente, uno tiene que establecer la situación en la que se encuentra el bien, porque se tiene que garantizar la libre y pacífica posesión del bien. Entonces, si yo no digo que el bien está hipotecado, entonces voy a causar un daño y tengo que reparar ese daño. ¿Y cómo lo voy a reparar? Lo voy a reparar a través de los daños y perjuicios que me deduzcan. Entonces me arriesgo a ese tipo de cosas. Voy a tener que pagar daños y perjuicios para poder solventar el daño que le produje al arrendatario porque no le dije que el bien se encontraba hipotecado. Claro que también depende del qué tipo de hipoteca tenga, ¿verdad? Si es una hipoteca de un acreedor bancario o un acreedor particular. ¿Por qué? Porque si se va a arrendar, también debe de notificarse al acreedor correspondiente. O simplemente hay algunas hipotecas que no permiten que se arrende el bien. Pero lo que tendría que hacer es avisarle, porque si no le avisa, se arriesga a que le deduzcan daños y perjuicios. Muy bien, muchas gracias, Alex. A la orden, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, compañeros. Entonces yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, compañeros. Ya llegaríamos el día jueves con la última clase, el último contrato hasta donde vamos a llegar. Y les voy a también entregar el laboratorio, compañeros, para que puedan estudiar ustedes para el examen final. Que pasen una feliz noche, compañeros. Dios me los bendiga. Feliz noche. Igualmente, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado.